principal que tenéis que saber es que las cuerdas vocales son dos mierdecillas de este tamaño que tenemos aquí. No las habéis visto nunca porque casi ninguno os habréis hecho la prueba del laringoscopio. Pero es una cosa muy, muy pequeñita. Y el principal error que comete el cantante de karaoke o el de ducha envalentonado es que, claro, mete un chorro de voz, como meter un manguerazo, pero en vez de agua, de aire, a esas dos cositas tan pequeñas. ¿Y qué hace la garganta y todo el aparato fonador para protegerse? Se constriñe. Dice, no, tío, no me metas ese chorro. Es como meter un chorrazo de agua a unos jazmines que tienes, que tiene una flor así de pequeñita, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el cantante, y probablemente se lo enseñaron mal a Zapata, es el manejo del aire. Las cuerdas vocales hacen así. El principio por el que... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que me encantaba. Hacen así, como se cierran. Me siento cuerda vocal. O sea, siempre hay una parte cerrada. Siempre hay una parte de las cuerdas vocales que está cerrada. ¿Vale? Se abre esto y cuando se abre esto ya se empieza a cerrar la otra parte. Y es como una cosa muy ondulante, muy sinuosa. Bueno, pues el principio que regula este movimiento es el mismo principio que hace volar los aviones. ¿Cómo os habéis quedado? Es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es un principio que descubrió un suizo genial en el siglo XVII, me parece, que descubrió que cuando un fluido, sea agua o sea aire o sea cualquier cosa, pasa a más velocidad, la presión se crea menos presión en ese. Entonces, los aviones, por cómo está diseñado el ala del avión, lo que hacen es jugar con las diferentes presiones y consiguen la sustentación, con una cosa que descubrió un tío en el siglo XVII. Bueno, pues las cuerdas vocales, fiaros de mí, ahora no os lo puedo demostrar, pero funcionan de la misma forma. Es decir, el paso del aire hace que se cierren y se abran por presión a los otros lados de las cuerdas vocales y permita la fonación. Y encima, como son elásticas, es un tejido elástico, es una membrana, permite la fonación. Nosotros somos atletas de la voz. Entonces, cuando Usain Bolt va a correr los 100 metros, ha estado calentando una hora antes, haciendo pequeñas... Bueno, pues este señor me ponía a cantar notas estratosféricas a las 9 de la mañana sin previo aviso ninguno. Eso te deja tocado, para que nos vamos a engañar, tocadito. Y cuando una vez y otra vez, al final el músculo deja de funcionar o funciona mal. Hay distensión, es una cosa que no funciona bien. Por lo tanto, es un instrumento, el de la voz, que hay que tratar exactamente igual que el de un atleta. Lo mismo que cuando corréis. Tenéis que calentarse o intentar calentar siempre. Para que veáis lo importante que es la técnica, que hasta una persona que ya nace dotada para el canto, si recibe una educación inadecuada, se destroza el instrumento. Y la ópera, digamos, es un género ya muerto, digamos, lo gordo ya se ha compuesto. Y además es un género que nace antes de la megafonía, ahora sí está siendo sustituido, si me permitís este sacrilegio, por el musical, ¿no? Y yo creo que es un género que se ha quedado un poco antiguo. Hasta el propio Mozart, ¿os acordáis? En Amadeus reconocía que había muchos libretos donde los personajes le utilizan esa expresión, cagan mármol. Esto no se lo cree nadie. Son las óperas esas tan convencionales del Metastasio, por ejemplo, donde eran todo héroes de cartón piedra y tal. Mozart en ese sentido siempre buscaba libretistas que le dieran chispa a los personajes y que los convirtieran en humanos. Bueno, el caso es que una de las herramientas que se busca ahora para darle vida a la ópera, que muchas ya no la tienen, es el ayornamiento en la puesta en escena. Nosotros, cuando estamos encima del escenario, sabemos cómo está el público por el silencio. Hay un montón de diferentes silencios. Hay silencio atento, silencio emocionado, silencio indiferente. Ese es el peor, el indiferente. Que ves que la gente se mueve, que alguno tose. Ves que no están contigo. Hay que aprender algo de técnica vocal, tanto si cantas como si hablas en público. Los maestros que se pasan horas y horas hablando, sobre todo las mujeres. Vosotros tenéis que tener en cuenta, o vosotras tenéis en cuenta, que las cuerdas vocales de las mujeres vibran al doble de frecuencia que las de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que como se produce, si no tienes técnica, un golpeo continuo de las cuerdas entre sí, las mujeres son mucho más propensas a quedarse sin voz, y luego vienen las inyecciones de cortisona, las bestialidades estas que hacemos, que los hombres.